Dobby, el elfo libre, mis chicas. Pequeño, pero con un corazón tan grande como Hogwarts entero. Fue quien nos enseñó que la libertad no tiene precio, que incluso el más pequeño puede hacer cosas grandes cuando se actúa con amor. Hoy tejemos a Dobby como un homenaje a su valentía, mis chicas, su ternura y esas palabras que nunca olvidamos. Dobby no quería que muriera, solo quería mutilar de gravedad, algo así, ya no lo recuerdo. Que cada puntada sea un abrazo de gratitud para uno de los personajes más nobles del mundo mágico. Y ese es Dobby. Con ese intro empezamos, mis chicas. Este personaje tan maravilloso de esta saga teníamos que tejerlo e incluirlo en la mini colección. Ya hemos trabajado en los tutoriales anteriores, trabajamos a Harry Potter, mira, nos quedó espectacular Harry Potter, ya está en el canal. Trabajamos a Hermione, que también nos quedó supremamente linda con su uniforme. Trabajamos también a Ron la semana pasada, lo tejimos y lo cosimos juntas y en esta oportunidad pues es el turno de Dobby. Dobby nos quedó más pequeñito, nos mide 12 centímetros, más pequeño, mis chicas, porque obviamente Dobby es más pequeño que Harry y que todos los personajes, es un elfo, ¿no? Entonces si lo comparamos aquí junto con Harry, pues así se ve, más pequeñito. Está trabajado igualmente con la aguja 2.5 milímetros con hilo 100% acrílico. Y pues mis chicas, aquí lo vamos a tejer, aquí te voy a enseñar cómo trabajarlo con su traje, con su mediecita. Lo más importante pues es esa media, ¿no? Lo que le da la libertad, lo que lo hace un elfo libre, gracias a Harry, ¿no? Entonces, mis chicas, es un personaje que no podía faltar en la saga y que teníamos que tejer. Espero lo disfrutes. Lo vamos a tejer paso a paso, completito, pero antes recuerda, mis chicas, que todo esto, este es el último video ya de la colección, de la mini edición que hicimos, edición de colección. Mis chicas, con este terminamos, pero el patrón completo de los 4 lo puedes descargar, el patrón escrito. Te llega al correo electrónico como un archivo PDF. O si estás dentro de Colombia, me puedes escribir a mis redes sociales y lo puedes también cancelar por Nequi o por otra plataforma y te llega al WhatsApp o a tu correo, como tú lo prefieras. Y ahí está los 4 personajes, mis chicas, los 4 completitos en un solo archivo. Es de gran utilidad también tenerlo en patrón escrito. Así que mis chicas, miren cómo se ve de precioso. Lo pueden usar también como llavero, colocarle aquí el arito y queda súper bien. El tamaño nos da perfecto para un llaverito muy lindo. Así que vamos a tejer y a seguir disfrutando esta carrera por Hogwarts. Ya es el último, me da mucha ilusión, mis chicas, mucha emoción. Tenemos ya el boleto, tenemos ya también el mapa, bueno, todo lo que he utilizado. Solamente he colocado aquí 2 libros de la saga, no me caben más, pero con mucha ilusión. Terminamos ya, miren, yo les quería mostrar en toda la saga, he colocado aquí de adorno o así de escenario las varitas de Harry, de Hermione, esta varita, escríbeme en los comentarios si eres, si eres seguidora de Harry Potter, me puedes escribir de quién crees que es esta varita, si ya lo sabes, escríbeme en los comentarios, también el anillo que utilicé en toda la saga para mostrarles, para tejerles, este anillo de qué escuela es, también me lo puedes escribir en los comentarios para que activemos los comentarios, los podamos leer y compartir. Y escribe también en los comentarios, ya terminando esta saga, cómo te pareció todos los personajes. Me encantaría leerles en los comentarios. Dale me gusta, suscríbete y arranquemos a tejer. Para dar inicio con nuestro hermoso Dobby, vamos a realizar, mis chicas, el cuerpo en tono piel. Yo voy a utilizar, como te decía, el tono piel que utilicé para la cabeza de cada uno de nuestros otros personajes, Ron, Harry y Hermione. Así que voy a utilizar, mis chicas, ese tono piel para todo el cuerpo y luego otro para su traje o su vestido, su ropa. Vamos a realizar primero los brazos. Vamos a hacer 2 exactamente iguales al que te voy a enseñar. Vamos a hacer dentro del anillo mágico 6 puntos, 3, 4, 5, 6 puntos. Cerramos nuestro anillo mágico y en la ronda 2 vamos a comenzar el brazo. Todo el brazo lo vamos a trabajar con estos mismos 6 puntos, mis chicas. Vamos a tejer
6 puntos en cada ronda. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Y antes de cerrar la ronda voy a girar la pieza para que no se me quede el tejido por el revés, y ahí sí cierro. Y voy a trabajar así, mis chicas, hasta la ronda 9. En total son 9 rondas que debemos realizar del brazo. Yo no voy a rellenar los brazos. Si quieres hacerlo, puedes introducir un poquitito de relleno en la parte final o en la parte de la mano. Aquí en la punta lo puedes hacer, pero yo no le voy a introducir relleno porque pues no quiero que se vea gordo, porque él es muy delgadito. Perdón. Entonces vamos a hacer hasta la ronda 9. Yo ya tengo el primer brazo terminado, míralo acá, hasta la ronda 9. No introducir relleno, mis chicas. Y cortamos la hebra y dejamos, pues yo la dejé un poquito medio larga para coser al cuerpo, ¿ok? Vamos a continuar ahora con los pies y cuando tengas las dos piezas de los brazos, obviamente. Terminados los dos bracitos, pasamos a trabajar las piernas, mis chicas. Vamos a realizar los piecitos con un anillo mágico y trabajando 6 puntos. 1, 2, 3, 4, 5 y 6 puntos. Cerramos nuestro anillo mágico y cerramos ronda. Bueno, yo que siempre cierro ronda. Pero si estás trabajando en espiral, entonces omite esa parte. Vamos a la ronda 2, donde haremos aumento en todos los 6 puntos. O sea, vamos a hacer 6 aumentos. Este es mi primer aumento, 2 puntos en el mismo lugar. Mi segundo aumento. Mi tercer aumento y así hasta que tengamos 6 aumentos, que serán en total 12 puntos. Aquí ya estoy haciendo el último aumento. Y para la siguiente, que sería la ronda número 3, ya te muestro porque esta pieza es tan chiquita, mira, así. Pasamos a la ronda 3, voy a cortar esta hebra interna que ya no la necesito, me está haciendo estorbo. Y en la ronda 3 vamos a hacer en todos los puntos rasos o puntos deslizados. Vamos a ir trabajando así, pasando la hebra por cada uno de los puntos. Esto lo hacemos para que la planta del pie tenga como más firmeza. Y cuando ya hemos terminado y llegamos al inicio, buscamos la hebra trasera, mira así queda, y buscamos la hebra trasera de los puntos bajos anteriores y ahí comenzamos ronda. No vamos a tocar los puntos deslizados que acabamos de hacer porque los vamos a dejar quietos para que nos dé como una forma plana y poder trabajar ahora tomando hebra trasera de los puntos bajos de la ronda 2. Vamos a la ronda 4. Vamos a trabajar por esa hebra trasera primero 5 puntos. 1, 2, 3, 4 y 5. Y luego hacemos, mis chicas, 3 aumentos de media vareta o punto bajo alto o como lo quieras llamar. Entonces hacemos 3 aumentos. 1. Ay, se me soltó. El siguiente sería mi segundo aumento de media vareta y me falta uno, el tercero. Ahora voy a continuar la ronda, me faltan solo 4 puntos por tejer y los voy a hacer en punto bajo. 2, 3, 4. Aquí en total, cerrando ya esta ronda número 4, en total debes tener 15 puntos. Mira, si la giramos hacia arriba. Pasamos a la ronda 5, donde vamos a hacer disminuciones.
Para las disminuciones comenzamos en la ronda 5 trabajando primero 5 puntos. 1, 2, 3, 4 y 5. Luego hacemos 3 disminuciones seguidas. Vamos a hacer ya de aquí en adelante punto bajo. ¿Listo? Solo hice punto media vareta en la ronda anterior solamente, el resto es todo punto bajo. 2 y mi tercera disminución. 3. Y termino la ronda con 4 puntos. 1, 2, así hasta terminar. 3, 4. En total vas a tener nuevamente 12 puntos. Y terminamos la ronda 4, la ronda 5, perdón. Pasamos a la ronda 6. En la ronda 6, mis chicas, vamos a hacer disminución en todos los puntos. O sea que vamos a hacer 6 disminuciones, porque si tenemos 12 puntos, pues nos van a quedar 6 puntos. O 6 disminuciones. Entonces vamos a ir concentraditas haciendo disminución por toda la ronda. Y te quedan 6 puntos en total. Luego desde la ronda 7 hasta la ronda 11 trabajarás esas 5 rondas tejiendo los 6 puntos que nos quedan allí. Ya te muestro, ahí terminaríamos la pierna. Ya te muestro la primera que ya realicé, mira, nos queda así. Vamos a rellenar muy bien la parte de abajo donde hacemos las disminuciones para que nos quede así como sobresalido esta parte. Y rellenamos un poco también la parte de las 5 rondas que te estoy indicando para que nos quede bien firme, bien paradito. Esta sería la parte o la piernita número 1. Yo estoy haciendo la número 2, debes hacer lo mismo. Cuando termines la 2 no vas a cortar la hebra como hicimos aquí, como yo hice acá, sino que vamos a dejar la hebra sin cortar para unir con esta primera pierna y empezar el cuerpo. Cuando ya tenemos las dos piernas, mis chicas, ya las hemos tejido, vamos a trabajar ahora la unión de ambas piernas y comenzar la ronda 1 del cuerpo. Voy donde terminamos a buscar el centro, la parte interna de nuestra pierna. Lo puedes aplastar un poquito así la abertura para mirar cuál es el punto lateral interno de la pierna. En mi caso tengo que hacer 2 puntos deslizados para llegar a ese lugar. Cuando ya estoy ahí, mis chicas, hacemos 3 cadenas al aire y vamos a unir con un punto deslizado también en el punto de la parte interna de la pierna. Debes tener presente que la parte de las disminuciones del pie nos queden ambas hacia adelante y tú estés posicionada en la parte trasera. Aquí vamos a hacer una cadena y vamos a comenzar la primera ronda del cuerpo. Vamos a trabajar los 6 puntos que tenemos en cada una de las piernas. 2, 3, 4, 5, me falta 1 y 6. Y he llegado a la unión donde están las cadenitas. Me paso para las cadenas y realizo los 3 puntos que tengo de las cadenas. 1, 2 y 3. Y me paso ahora para la otra pierna a trabajar los 6 puntos de esa pierna. 1, 2, 3, 4. Busco el punto número 5 y 6. Y llegué otra vez donde tengo las cadenitas y voy a trabajar los 3 puntos de las cadenas de abajo hacia arriba. La hebrita que nos queda ahí, vamos a hacer 3 puntos, mis chicas, y terminamos la ronda. Esta ronda 1 del cuerpo en total tiene 18 puntos. Mis chicas, vamos a trabajar en recto. Vamos a hacer estos mismos 18 puntos desde la ronda 2 del cuerpo y ya te indico hasta qué ronda debes hacerlo. He tejido, mis chicas, en total 9 rondas, contando la primera que hicimos uniendo ambas piernas, y llevo así
En realidad, mis chicas, he aprovechado para rellenar la parte del tronco, la parte de las caderas. Ayúdate con la punta de la tijera para rellenar, empujar bien el relleno, que nos quede bien firme. Y ahora, mis chicas, vamos a hacer una ronda de disminuciones para ir pues ya cerrando el cuerpecito. Vamos a hacer el patrón de, esta sería la ronda 10, donde hacemos un punto y luego hacemos una disminución. Y esto lo vamos a repetir por toda la ronda. Un punto, una disminución. Si haces esta secuencia, te van a quedar en esta ronda 12 puntos en total. Vamos a tejer la ronda 11 con esos 12 puntos que van a quedar acá. En la ronda 11 vamos a tejer los 12 puntos. Así nos queda terminado el cuerpecito, mi chica, ya con la ronda número 11, y cortamos la hebra. La dejamos cortita porque vamos a dejar la hebra larga en la cabeza y con esa sí vamos a coser al cuerpo. Así que ya podemos dejar a un lado el cuerpo, lo rellenamos muy bien, que nos quede bien rellenado, bien firme, y pasamos a trabajar la cabeza. Para la cabeza igualmente el mismo tono, mis chicas ya saben, el tono piel, y vamos a realizar en el anillo mágico 6 puntos. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Cerramos el anillo mágico y vamos ahora para la ronda número 2, donde haremos aumento en todos los 6 puntos. Vamos a hacer 6 aumentos para que tengamos un total de 12 puntos. Cuando estemos terminando la ronda número 2, tendremos 12 puntos en total. Y luego, mis chicas, te voy a indicar en la ronda número 3 vas a hacer la secuencia de un punto y un aumento, un punto y un aumento, hasta que termines la ronda y te queden 18 puntos. En la ronda 4 vas a hacer la secuencia de 2 puntos y un aumento. 2 puntos y un aumento hasta que termines, repites esa secuencia y te quedan 24 puntos. Así se va a ver la pieza y pasamos a la ronda número 5, mis chicas, donde vamos a hacer la secuencia de la siguiente forma. 1, 2, 3, 4 y 5 puntos y hacemos un aumento. Y esto lo repetimos 5 puntos y hacemos un aumento, 5 puntos y aumento hasta terminar y te quedan 28 puntos. Desde la ronda 6 vamos a tejer esos 28 puntos que nos van a quedar acá y ya te indico cuántas rondas lo vamos a hacer. Vas a tejer solo la ronda 6 y la ronda 7, ¿ok? Esas dos rondas con los 28 puntos. Pasamos a la ronda 8 y vamos a hacer la disminución. Vamos a hacer lo contrario que hicimos en la ronda 5. Vamos a hacer 5 puntos, 2, 3, 4, 5 y hacemos una disminución. Y vamos a repetir esto por toda la ronda. 5 puntos, una disminución para que volvamos a tener 24 puntos. Al terminar vas a tejer la ronda número 9 tejiendo los mismos 24 puntos que nos quedan ahí. ¿Listo, mis chicas? Vamos a la ronda número 10. Vamos a hacer disminuciones. Vamos a hacer 2 puntos como patrón y una disminución. Esto lo vamos a repetir por toda la ronda. 2 puntos y una disminución. Y lo repetimos hasta el finalizar para que nos queden 18 puntos. Luego en la siguiente ronda hacemos el patrón de un punto, una disminución, lo repites y te quedan 12 puntos. Antes de cerrar la cabeza completamente y de rellenarla, vamos a colocar los ojitos de seguridad. En este caso son unos ojitos de 8 milímetros y los vamos a ubicar entre la ronda 6 y 7 contando desde el anillo mágico. Ahí los ubicamos entre esas dos rondas y dejamos unos 3 puntos de separación entre los ojitos. Haciendo esto, mi chica, ya para terminar rellenamos muy bien y hacemos la última ronda, que es la ronda 11,
donde te indiqué de trabajar un punto y una disminución y cerramos. Dejamos la hebrita larga para que podamos coser al cuerpo. Antes de pasar a las orejitas, quiero mostrarte cómo nos queda ya rellenadita la cabeza. Mi chica es bien rellenada. Te sugiero ayudarte con las tijeras, con la punta de la tijera o con la misma aguja para introducir y chuzar un poco el relleno que introducimos y así nos quepa más relleno. La idea es que te quede bien firme. ¿Listo? Pasamos a nuestras orejitas y vamos a hacer dos, mis chicas, y ya les voy a indicar cómo las vamos a hacer. Vamos a trabajar 5 cadenas al aire. Cuando tengas las 5 cadenas, vamos a devolvernos desde la segunda trabajando 4 puntos bajos. 1, voy a doblar esta hebra con la que inicié para esconderla de una vez y que quede dentro del relleno. 2, 3 y la última, en la última cadenita, 4. Lo vamos a hacer en filas, así que cada vez que termines una fila debes hacer una cadenita al aire para iniciar la segunda fila o la siguiente fila. Ya corté la hebra que escondí y subí con una cadena y giro el trabajo. Para la fila 2 voy a trabajar los mismos 4 puntos. Recuerda que la cadenita no la cuento como punto, solamente la usamos para subir la fila. 3 y en la última 4. Se va viendo una pieza muy chiquitita así. Y ahora en la fila número 3 vamos a hacer disminuciones, disminución al inicio y disminución al final. Yo en las filas lo que hago para hacer disminuciones es saltarme el punto, así que el primero no lo voy a tejer y tejo un punto en el segundo. Y me quedan 2 puntos. Voy a saltarme uno y voy a tejer en el último, así que voy a tener solo 2 puntos en esta fila. Subo con una cadenita y para la siguiente fila trabajo esos 2 puntos, 1 y 2. Subo con una cadenita y para la última fila voy a hacer una disminución, haciendo un punto sin terminar e introduciendo en el otro para que me queden 3 hebras en la aguja y pasar la hebra por todas las 3 hebras y cerrar haciendo un solo punto ahí. Así termino la última fila, hago una cadenita y voy a pasar y trabajar un borde por todo alrededor de nuestra orejita, exceptuando la parte inicial de las cadenas. ¿Listo? Solo vamos a hacer un borde por el lateral, para que nos quede como un triángulo. Corté la hebra porque debo enhebrar en la parte de acá inicial de la cadena. La primera cadenita que tejí de las 5. Voy a enhebrar ahí y voy a empezar trabajando este bordo final, que es el bordo final. Voy a empezar trabajando 8 puntos bajos. 1, así por todo el lateral de la pieza. 2, lo voy a ir haciendo bien ajustado, mis chicas. Voy a ajustar esa hebra también bien ajustadita para que la orejita no tome como una forma tan grande. 3, 4, voy a hacer en la esquina y voy a ir escondiendo esta hebra también. 5, 6, voy a ir escondiendo estas hebras. 7 y 8. Y aquí voy a hacer como una saliente de la orejita que tiene como una punta ahí nuestro dobi. Voy a hacer 3 cadenas al aire. En la segunda empiezo y hago 2 puntos bajos, 1, y en la otra cadena mi segundo punto bajo, 2. Y ahora voy a pasar a trabajar otra vez aquí en la base de la orejita y voy a hacer ahí en el siguiente punto un punto alto, bien ajustado, un punto alto. Y termino tejiendo 2 puntos bajos, 1 y en la cadenita última 2. Hago una cadena y corto la hebra larguita para poder coser a la cabeza.
¿Cómo lo vamos a coser, mis chicas? Voy a cortar esta hebra que escondí también. Tengo ya una orejita, ya te indico cómo trabajarás la siguiente. ¿Cómo lo vamos a coser, mis chicas? Vamos a coser la parte donde hicimos 5 cadenas iniciales a la cabeza. Esta parte saliente es la que va a quedar en la parte baja de la orejita. Y la parte de arriba donde hicimos 8 puntos la vamos a doblar. Vamos a enhebrar a hilo y vamos a doblar esa parte hacia adentro. Aquí tengo la cabecita. Vamos a doblar esa parte hacia adentro y vamos a coserla así, mira. La siguiente orejita vamos a trabajarla exactamente igual, las filas. Lo único que vamos a cambiar es en la parte del bordo. No vamos a iniciar, como te indiqué, con 8 puntos bajos, sino que vamos a iniciar ya con la parte de la saliente. Entonces iniciamos haciendo el bordo, 2 puntos bajos, luego trabajamos 3 cadenas al aire, nos devolvemos desde la segunda haciendo 2 puntos y hacemos punto alto en la base y después hacemos los 8 puntos finales hasta llegar al otro extremo. Así hacemos la segunda orejita, mira, aquí ya doblamos esa parte de arriba y cosemos en este lateral. Ahí ya tendremos las 2 orejitas, mira que se va a ver muy bien. Mira, doblamos esta parte de arriba de esta también y las cosemos acá a los lados. Vamos a realizar lo que es la nariz. Para la nariz es tan fácil, mi chica, es tan sencillo que solamente vas a necesitar 3 rondas. Con el mismo tono piel vamos a hacer en el anillo mágico 4 puntos y en la ronda 2 hacemos un punto, un aumento, un punto, un aumento, nos quedan 6 puntos y en la ronda 3 trabajas esos 6 puntos. ¿Listo? Y ahí cortamos, la verdad es muy fácil, no le voy a introducir relleno, es una pieza muy pequeñita, así que así nos va a quedar. Y la vamos a coser justo en medio de los ojitos, así. En medio donde terminan los ojitos, en esa ronda arrancamos a coser la nariz. Vamos a realizar ahora la ropa, mis chicas, es algo muy fácil también, vamos a trabajarla. Antes de pasar con la ropa, mis chicas, quiero que cosamos primero las piezas de nuestro dobi. Vamos a coserlas primero, mis chicas, porque vamos a necesitar medir la ropa y que quede justo del tamaño de tu dobi. Recuerda que el tamaño varía de acuerdo a la tensión del hilo, al grosor del hilo, a la numeración de aguja. Así que vamos a coser los bracitos al cuerpo, una ronda por debajo donde termina el cuerpo. Luego coseremos las orejitas a la cabeza, guiándonos en la misma ronda donde termina el ojito. Empezamos a coser. Yo utilicé solo 3 rondas del rostro para las orejas. La nariz justo en el centro donde termina el ojito, cosemos la nariz y con la misma hebra que me sobró cosiendo las orejas he pasado 3 veces como párpado encima del ojo, desde la parte superior interna hasta la parte exterior del ojo, abarcando una ronda de forma diagonal de arriba a abajo. Y lo hice en ambos ojitos, mis chicas. Y así nos queda cosido nuestro dobi. La distancia entre la orejita y el ojo es como de 2 puntos o 3 puntos. ¿Listo? Ya teniéndolo cosido así, vamos ahora sí a tejerle la ropa para estársela midiendo y que justo nos quede del tamaño que necesitamos. También otro truquito o consejito que te doy es que cuando cosas la cabeza al cuerpo, no la dejes sin relleno. Cuando lo estés cosiendo y ya te falte aquí unos cuantos puntos para cerrar, introduce mucho más relleno ayudándote de las tijeras, de algo punzante. Introduce más relleno para que no nos quede la cabecita aplastada sobre el cuerpo, sino que nos dé un poquito de altura de cuello y eso lo hace el relleno. Ya cuando tengas esto, vamos ahora sí con el tono caqui a trabajar su vestido. Para trabajar el traje, mis chicas, vamos a tomar el tono caqui o un tono que sea una gama superior al que trabajamos en el tono de la piel y vamos a realizar 12 cadenas al aire. Desde la segunda cadena te vas a devolver trabajando 11 puntos bajos como lo que yo tengo acá. Vamos a trabajar la parte del traje en filas.
Te voy a indicar cómo lo vamos a hacer. Subimos con una cadena en cada una de las filas. Ya sabes que esa cadenita simplemente es para subir la fila, pero no se cuenta como punto. Giramos la pieza y empezamos a trabajar tomando solo la hebra trasera de los puntos. Así lo vamos a hacer por todas las filas, solo tomando hebra trasera. Y vamos a hacer, ya te indico la cantidad de filas que vamos a trabajar. La idea es que supere y rodee todo el contorno del cuerpo para que lo podamos coser por la parte de atrás. Así que vamos a ir trabajando filas, subiendo con una cadena y trabajando tomando solo la hebra trasera de nuestros puntos. Vas a tejer, mis chicas, mira cómo nos queda. Vamos a tejer en total 21 filas. 21 filas y dejé la hebra larguita. Lo que vamos a hacer a continuación es rodear el cuerpo. Mira, aquí tengo a nuestro Dobby. Vamos a alzarle sus brazos y debajo de sus brazos, en sus axilas, vamos a rodear con esta pieza, estirándola un poquito, rodeando todo su cuerpo y cosiendo la parte de atrás, la abertura. ¿Listo? Le damos unas puntaditas también al cuerpo para que no se mueva. Y posteriormente vamos a tejer tiras de cadenas, mi chica. Yo ya tengo unas acá de ejemplo. Una tira de cadenas como de 7 cadenitas para un hombro. Lo vamos a coser desde la parte del vestido sobre el hombro hacia la parte de atrás del vestido. Todo esto cuando ya lo tengamos cosido, ¿no? Y la otra parte donde vamos a hacer un nudito, he tejido 15 cadenas dejando hebras largas en cada extremo y he tejido otra también de 15 cadenas y voy a coser un extremo adelante y el otro extremo de la otra atrás para que nos queden las dos tiritas y se pueda hacer un lazo, un nudito en ese hombro. Vamos a hacer eso y les muestro cómo nos queda ya nuestro Dobby todo cosido, terminado y con un poquito de maquillaje. Vamos ahora a tejer, mis chicas, la media. Yo lo voy a hacer en un gris oscuro, con el que hemos trabajado pues a los otros personajes, su traje. Así que vamos a tomar este hilo y vamos a realizar dentro de un anillo mágico 6 puntos. 1, 2, 3, 4, 5 y 6 puntos. Cerramos nuestro anillo mágico jalando la hebrita y haremos ahora la ronda 2. Para la ronda 2 vamos a hacer el patrón o la secuencia de un punto y un aumento. Un punto, un aumento y así lo vamos a repetir. Un punto, un aumento, un punto y un aumento. En total tendremos 9. Cerramos la ronda. Así se va viendo. Voy a cortar la hebra interna y voy a trabajar en la ronda 3 estos mismos 9 puntos. He tejido una fila más, una ronda más a la ronda 4, mis chicas, también con los 9 puntos. Vamos para la ronda 5 y esta la vamos a llamar fila 5 porque no vamos a hacer una ronda completa, sino simplemente una fila. Así que vamos a tejer en esta fila 4 puntos. 1, 2, 3 y 4. Voy a subir con una cadenita, giro y vuelvo y trabajo la fila número 6 tejiendo nuevamente los 4 puntos, mis chicas. Aquí tengo 4 puntos, hago una cadenita y ya tengo, si puedes ver, como una parte de la parte delantera de la media y este va a ser el talón, mis chicas. Vamos ahora a trabajar girando nuevamente, trabajar los 4 puntos. Esta sí la vamos a hacer en rondas. 2, 3, 4,
y voy a continuar, así que voy a saltarme a estos que tengo en la parte de abajo que no trabajé y lo voy a hacer en el siguiente punto donde no he trabajado. Así que van 4, este sería 5, continúo por ahí, 6, 7, 8, este sería el número 8. El siguiente sería el número 9. Tenemos 9 puntos, ¿recuerdas? Y cerramos con punto deslizado en el primero que hicimos de los 4. Ahí ya comenzaremos nuevamente a trabajar en rondas. Vamos ahora a hacer los 9 puntos. He tejido para terminar, mis chicas, en total hasta la ronda 10, 8, 9 y 10. De esos mismos 9 puntos le damos la forma con la mano, ya nos queda una media pequeñita que vamos a coser justo en la manito. Puede ser en una sola manito o podemos juntar ambas manos y coserla en el centro, como te guste más. Vamos a maquillar y ya les muestro, mis chicas, cómo nos queda Dobby terminado ya con la mediecita. Hemos ya terminado, mis chicas y mis chicos, a nuestro precioso Dobby. Y con él ya ustedes saben que finalizamos una semana más y finalizamos ya toda la colección. Bueno, mini colección, esa edición especial que he decidido subirles de los 4 personajes, Harry, Hermione, Ron y Dobby. Ya con él y en este video damos por terminada esta mini colección. Espero que lo hayas disfrutado muchísimo, mis chicas. Yo he terminado ya de ruborizar un poquito sus orejas con maquillaje, aquí debajo de los ojitos, sobre la nariz, un poquito en sus rodillas y un poquito en el talón y en la punta de la media. Todo esto con sombra de maquillaje, ¿listo? El nudito, ¿cómo lo hacemos? Pues juntamos las 2 tiras de cadenas y hacemos un nudo. No hacemos un lazo de zapatos, sino un nudo, mis chicas. Y nos quedan las 2 extremidades sueltitas. Yo le pasé un poquito de quemador, de encendedor para quemar esos extremos. Y listo. Así nos queda por detrás, cosiendo las tiras. Es muy fácil, ¿cierto que sí? Es muy fácil de trabajar. Nos quedó tipo llavero. También el tamaño queda ideal y perfecto para que le coloques un arito y quede llavero. Cosí la media simplemente en la punta de su mano. También lo puedes hacer, como te decía, uniendo ambas manitas y también queda súper bien. Recuerda que el patrón puedes adquirirlo, ya que has tejido conmigo los 4 personajes, puedes adquirir el patrón escrito. Aquí en la descripción encuentras el link del enlace de mi cuenta Ravelry para que vayas y adquieras el patrón completo de los 4 personajes, mis chicas. Ese patrón está completito, puedes adquirirlo y de paso apoyas mi trabajo, mis chicas. Gracias, es un momento de mucha emotividad porque terminamos ya este precioso diseño, esta colección completa. Saben que soy fan de Harry Potter, así que estaba muy emocionada de compartirles y también quiero ver todos sus diseños, todos sus personajes terminados con los tutoriales en el canal. Tenemos un link de comunidad donde puedes compartir tu diseño terminado, la foto, cómo te quedó, hacer preguntas, bueno, compartir, interactuar mucho por allí, así que por allá espero ver todas sus foticos de Dobby y de todos los demás. Espero poder verlas. Gracias, mis chicas, por tejer conmigo. Nos vemos en los siguientes tutoriales. Esta colección ha terminado, pero yo sé que siempre estaremos con ese corazón en Hogwarts o en Harry Potter. Gracias, mis chicas. Nos vemos en los siguientes videos, en los siguientes tutoriales. Bye, bye.